Para continuar con nuestros Reflecting with Experts, tendremos la ponencia de Emilio Torres, quien impartirá la sesión Tecnología sin metodología es cacharría. Emilio es director pedagógico de Progrentis de América y Europa, embajador del Parlamento Mundial de Educación, es coinventor de 3 patentes registradas de metacognición y cuenta con 3 másters en el aula educativa. Adelante, Emilio, es un honor tenerte aquí. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Sí, sí. Bueno, no se oye ese aplauso fuerte. Eso. Que no se diga que no estamos en educación. Bueno, buenos días. Casi no llego, casi pierdo la conexión en Ciudad de México. Vengo de Bogotá en una gira fantástica por Sudamérica y no me podía perder este año la cita, donde la intención es poder compartir con vosotros algunas reflexiones. La intención es que podamos, pues en conjunto, no contaros nada que no sepáis, sino la intención es que podamos reflexionar en este rato, en estos 45 minutos, pues algunas reflexiones que creo que son importantes, podamos llevar a la mente en el día de hoy. La intención de cómo la pandemia, la tecnología, los cambios de aprendizaje, el mundo laboral, la familia, las carencias emocionales de nuestros niños puedan de alguna manera en la mente de los profesores, de las escuelas, de los docentes, podamos llevar adelante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Os quiero dar las gracias, estoy muy agradecido a toda la organización del evento, la posibilidad de poder estar hoy aquí compartiendo este rato con vosotros, donde quiero que hagamos un viaje, quiero que os pongáis el cinturón para hacer un viaje muy interesante de turismo. Hagamos turismo de interior. ¿Interior a dónde? Pues a todos y cada uno de nosotros. Lo que pretendo es que activemos, que conectemos y que en conjunto podamos seguir en la línea de estos 3 días repensando la manera en la que vuestros proyectos educativos se puedan acercar a todos y cada uno de sus estudiantes. Pero quiero no dejar de empezar citando, vengo del mundo salesiano, Don Bosco para mí es un referente muy grande desde niño y muy intuitivamente, ahora la neurociencia viene a demostrarlo, educar es cosa del corazón. Y lo que pretendo en este rato es moveros por dentro. Quiero que llevéis a vuestra mente en todo momento a vuestros chicos, a vuestros profesores, a vuestros compañeros de escuela, con la intención de repensar ese proceso en el que hay una máxima muy interesante y es: el cerebro no es un vaso por llenar. Todos nuestros niños tienen talentos distintos y la misión de la escuela justamente es revertir la dirección. La manera en la que estamos educando no es unidireccional, sino intentar extraer de todos y cada uno de ellos ese talento que puesto al servicio del grupo permita generar un mejor proceso que tiene un binomio fundamental. En todos los libros de pedagogía se habla del binomio enseñanza-aprendizaje, pero desde mi humilde opinión creo que está mal ordenado. ¿Sabéis por qué? Porque la mayor parte del tiempo nos reunimos en congresos, en salas de evaluación, reuniones de profesores, a reflexionar cómo enseñamos. Técnicas, métodos, tecnologías, plataformas para mejorar nuestro proceso de enseñanza. Y está muy bien, pero las decisiones muchas veces las tomamos sin tener muy en cuenta pues cuáles son las necesidades de aprendizaje hoy. Tomamos primero las decisiones desde la óptica del profesor, del docente, del enseñante, y luego vamos al aula a verificar si el aprendizaje se da en función de ese modelo de enseñanza. ¿Qué tal si le damos la vuelta y empezamos a hablar del proceso de aprendizaje-enseñanza? Y creo que esto sería muy interesante porque siempre cualquier decisión en un proyecto de innovación, cualquier método que implementéis, cualquier técnica, cualquier nueva cultura de evaluación, siempre está subsidiada en torno a unas decisiones previas desde la reflexión en cuanto a qué necesita aprender un niño hoy. Pero para hacer esto no es solo una idea fácil. Yo creo que se necesita de superpoderes en el momento actual en el que necesitamos mirar hacia adelante. Muchas escuelas, y os cuento que tengo la suerte de dirigir pedagógicamente el proyecto Progrentis. En este momento estamos ya en 1.500 escuelas de 16 países de Iberoamérica y en estos últimos 3 meses hemos girado mucho, hemos visitado muchas escuelas, hemos hecho muchos eventos locales y la mayor parte del profesorado quiere volver a marzo del 20. Quiere regresar a aquel status quo en el que, bueno, las cosas iban funcionando, estábamos innovando, pero era algo que controlábamos. En este momento necesitamos mirar hacia adelante.
Y mirar hacia adelante nuestro proyecto de innovación implica querer convertirnos en escuela para la vida. Es un elemento fundamental. La intención en el que la escuela se alinea con todos y cada uno de nuestros estudiantes para colocarlos mirando al frente en torno a cómo la vida, no el futuro, sino hoy, les depara nuevas oportunidades. Porque ¿qué es la vida hoy? La vida es entender la criptomoneda, el blockchain, la inteligencia artificial, el metaverso, la comunicación a través de dispositivos. Es decir, hay elementos en esta gran revolución que estamos viviendo en el que la escuela necesita hacer una alineación clara en torno a cómo lo que sucede fuera tiene conexión con lo que está generando dentro. Porque si dentro seguimos replicando la foto, el modelo, el sistema educativo de hace 50 años, muchas de las escuelas que visito pues se parecen mucho, y no una, ni dos, ni tres. Muchas escuelas siguen teniendo un sistema de enseñanza idéntico al de hace 40, 50 años. Juguemos a las 7 diferencias. Seguimos colocando al niño como espectador de su proceso de aprendizaje sin querer llevarlo a esa experiencia como protagonista de lo que está sucediendo. ¿Por qué es tan difícil innovar, generar cambios, implementar nuevos métodos, repensar las necesidades de aprendizaje hoy, darle la vuelta al currículum con una mirada mucho más centrada en las habilidades? Es complicado. Si estáis en este evento es porque tenéis muchas preguntas que queréis responder. Preguntas para las que la educación hoy no tiene respuestas. Porque cuando creíamos saber todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y sobre todo en educación. Cambiaron las preguntas porque el mundo es diferente. Un nuevo paradigma, el cual la escuela está obligada a verlo con optimismo. No podemos caer en el tedio. Muchos profesores se quejan, es que el gobierno, es que el currículum, es que los padres de familia, es que los recursos, es que mi director, es que los compañeros. Asqueroso. Hay que vivirlo con optimismo en función a cómo la escuela en este momento ya sí toca, después de lo que hemos vivido, pues hemos tenido evidencias empíricas desde la investigación de que hay muchos procesos que estamos haciendo en el aula pues que no están generando aprendizaje a nuestros estudiantes, saber hacia dónde hay que dar el siguiente paso. Un siguiente paso que a veces es un salto al vacío. Puede ser que dé vértigo, pero fijaros, las decisiones del hoy marcarán las oportunidades del mañana. Y como escuela tenemos que ser corresponsables con el futuro de nuestros niños. Porque ellos van a ser los líderes, los protagonistas, los que resolverán esos problemas para los que hoy ni nos imaginamos. No podemos seguir llegando tarde. El sistema educativo tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más resiliente, tiene que tener la capacidad de entender lo que sucede para que no tengamos que siempre ir por detrás en función a ver qué deciden las empresas tecnológicas, qué deciden las grandes escuelas. Necesitamos internamente también marcar el rumbo, dejarnos de convertir en escuela fábrica donde sí hay diversidad, pero las pruebas estatales y los currículum pretenden que al final hagamos lo mismo para todos porque hay un estándar de calidad medido al final del proceso. No sé si tenemos que seguir agrupando a los niños por fecha de fabricación. ¿Por qué los niños nacidos en el mismo año la escuela los tiene que agrupar juntos? Hay que seguir enseñando caligrafía. En un momento en el que el procesamiento del texto está pasando por formatos y por herramientas diferentes. Y los espacios escolares. Le dedicamos mucho tiempo a preparar nuestras aulas de los más pequeños, pero hay aulas en prepa pues, que son muy aburridas para generar aprendizaje. Y eso nos lleva a organizar el currículum en función del expertise del docente, del experto, organizado por espacios, porque como el currículum nos dice que hay que trabajar 7 horas de lengua a la semana, pues nosotros buscamos 7 espacios en el horario, sin entender que no hay que trabajarlo únicamente de forma aislada. Y como hay un horario por docente y por profesor, hay un manual que nos permite con toda tranquilidad saber que lo que el niño tiene que leer y memorizar está ya dado en un libro de texto. Porque al final lo que hacemos inconscientemente es modular y modelar el pensamiento de nuestros niños en función de cómo queremos que piensen. Porque cuando calificamos en función a nuestra manera de entender el área del cual somos responsables para ver si el estudiante está alineado con mi modelo de enseñanza. No es una crítica al sistema educativo, no es que hagamos mal nuestro trabajo, es que necesitamos imperiosamente entender que el mundo cambió
Y si el mundo en el que vivimos ha cambiado, el mundo en el que aprendemos también. Porque este nuevo paradigma es el paradigma de la acción, es el paradigma de la experiencia, donde el niño debe de ser protagonista de lo que sucede. Por eso, yo os traigo una cita que me encanta de Cosio, a principios del siglo pasado, donde indicaba que lo interesante es que la escuela rompa con sus muros. Y fijaros qué bonito, enseñémosles la realidad en la realidad. No a través de un libro, no a través solo siempre de una pantalla. Y fijaros el año de la cita en el que de una manera muy innovadora ya se hacía un llamado a revolucionar. No hay nada de innovador en lo que estamos haciendo. Hay elementos tecnológicos que podemos integrar, pero grandes corrientes pedagógicas ya desde hace más de un siglo pues nos hacen un llamado a que cambiemos justamente esa estructura en la que generamos el aprendizaje. Por eso os pregunto, ¿vuestras escuelas necesitan reinventar algo? Estáis muy callados, ¿sí o no? Sí, todavía no me he encontrado con ningún profesor y director que me diga, no, mi escuela completo. Afortunadamente tenemos en nuestra cabeza la intención de poder seguir adelante, de poder seguir reinventando. Y esa convicción muchas veces carece de un porqué. ¿Por qué hay que implementar robótica? ¿Por qué hay que implementar gamificación? ¿Por qué Flip Classroom? ¿Por qué los niños agrupados y no en fila? ¿Por qué un pizarrón digital y no uno de rotulador o marcador? Esas reflexiones del por qué hacemos las cosas, quizás en un foro como este, pues puedan tener cierta profundidad. Pero cuando rascas un poquito y te vas a muchas escuelas y entras en cuarto A de primaria y ves que hay un profesor moviendo robots por el suelo porque están en una liga Lego con respecto a la robótica, ese profesor muchas veces no tiene muy claro por qué hace lo que hace. Y sin una reflexión previa en la escuela, no solo desde la alta dirección, sino pudiendo llegar a todos y cada uno de los pertenecientes a la comunidad educativa, rara vez esos proyectos avanzan. Puede ser la idea de un buen líder, de un grupo de profesores que estén muy alineados con el líder, pero si eso no cala desde una reflexión de conjunto del por qué hay que cambiar algunos elementos, va a ser bien difícil. Por eso os traigo de manera muy rápida, porque todos estos comentarios dan para 8 congresos, diría yo, ¿cuál sería la rueda de la calidad educativa? Fijaros, como institución, lo primero que tenéis que hacer es definir perfectamente cuál es vuestra promesa de valor. Es decir, si yo os traigo a mi hijo de 3 años y os lo entrego en vuestras escuelas y os digo, bueno, chao, vengo dentro de 15 años, cuando termine prepa, ¿qué me vais a entregar? ¿Cuál es vuestra promesa? ¿Cómo va a ser ese niño? ¿Qué vais a hacer durante 15 años de proyecto para cumplir esa promesa? Eso define lo que va después. Lo primero es aprendizaje y lo que va después es enseñanza. ¿Qué debemos de hacer? Cada institución debe hacer cosas diferentes porque está muy de moda copiar lo que hacen las escuelas referentes. Tenemos que pensar verdaderamente desde nuestra promesa cómo definimos nuestro hacer, el cómo, pero siempre desde una luz mucho más alta que es nuestro propósito. Y cuando empezamos a hacer cosas hay que medir. Hay que evaluar, hay que analizar desde la Big Data, desde la Learning Analytics, porque todo lo que hacemos nos tiene que llevar todo el tiempo a verificar en ciclos, en trimestres, en años escolares, para ver si estas decisiones, desde el modelo de enseñanza, a la hora de medir, no si está bien implementado o no, sino esa implementación genera aprendizaje, vamos por el buen camino. O quizás tengamos que tomar decisiones en cuanto a los ajustes que tenemos que hacer de esa implementación que estamos haciendo. Es decir, una escuela sin propósito, pues una escuela que no sabe a dónde va, todo le sirve, hacen muchas cosas y terminan convirtiéndose en parques de atracciones pedagógicos porque no tienen propósito. Una escuela que tenga un propósito pero no haga nada por conseguirlo, es una escuela soñadora, una escuela utópica, pero verdaderamente no busca el camino para conseguirlo. Y al final es medir cómo esto en conjunto nos acerca o nos aleja a ese propósito. Propósito, que muchas veces está muy bien escrito en nuestros planes de calidad, en el despacho del director, en la página web, definimos muy bien el propósito, pero vayamos un poquito más abajo y pensemos para qué sirven las escuelas. ¿Qué espera un niño de manera inconsciente después de 15 años de proyecto? Pues ya estamos claros de que la escuela ya no es ese estamento en el que era necesario transferir información de generación en generación porque era escasa. Y teníamos que buscar algún lugar en el que nuestras siguientes generaciones pudieran beber de nuestra inteligencia y de nuestro conocimiento. Ahí no está el cambio. Verdaderamente el propósito de una escuela debiera de estar en la idea firme, no romántica,
de que un niño debe de conseguir durante 15 años de proyecto descubrir su propósito de vida, hacia dónde orientar su futuro. No es posible que comprendan el mundo en el que viven, física cuántica, trigonometría, capitales del mundo, accidentes geográficos, y no se comprendan a sí mismos. Le hemos pedido que memoricen lo que otros piensan y nunca le hemos preguntado, ¿y tú qué piensas? Ahí es donde está verdaderamente la gran pregunta. No si estamos educando para el futuro. No me gusta hablar de futuro. Cuando hay charlas que la educación para el futuro, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Quién puede educar para un entorno que no está inventado y no sabemos cómo va a ser, es incierto, volátil? La gran pregunta debiera de estar si en nuestro propósito, la manera en la que enseñamos, sigue anquilosada en el pasado. ¿Seguimos educando en nuestro pasado? Hay muchas prácticas educativas que están muy bien afianzadas, pero quizás ya no generan nuevas oportunidades. Porque al final, si no hay una reflexión de conjunto entre toda la comunidad educativa, cada maestrillo con su librillo. Y ocurre en muchas escuelas. La alta dirección, el equipo de innovación tiene grandes ideas, pero cuando bajamos a la arena, al aula, nos damos cuenta que al final los miedos, la motivación, el estado natural en torno a la convivencia del profesorado marca la dinámica de las aulas. Por eso, y en esta idea muy general en la que tuviéramos que desarrollar algo más, tenemos que generar visión compartida del aprendizaje. No es posible que el profesor de quinto de lengua con respecto al profesor de quinto de matemáticas hagan cosas completamente diferentes desde una idea única como propósito. Porque en esa visión, desde mi humilde punto de vista, está el niño. Y para mí estas son las 10 asignaturas actuales de nuestro siglo, del 2022. Más allá de una escuela que los lleve por la escalera del contenido, todo lo que hacemos como propósito es en la intención de desarrollar el ser para que haga cosas en un entorno de convivencia. Estas o las que queráis rediseñar. Y esto nos ayuda a entender la escuela pues, como un proceso de aprendizaje-enseñanza. Y en ese proceso, el objetivo, el fin, no puede estar en el contenido, en el currículum. Tenemos que partir del conocimiento y de la información para desarrollar pensamiento. ¿Qué hace un niño con la matemática? ¿Qué problemas resuelve? ¿Cómo la interioriza? ¿Cómo la razona? ¿Cómo comprende la información a la que tiene acceso? Y esto es fundamental, definir un propósito desde una idea real y veraz para que todo el método nos ayude a desarrollar elementos que sí sabemos son estratégicos en el momento actual que estamos viviendo, nos ayuda a entender un propósito mucho más allá del que muchas escuelas vienen arrastrando. El segundo elemento es, bueno, hay que reflexionar y esto pues, necesita una dinámica muy intensa, pero qué interesante tener bien claro nuestro propósito para que ahora sí, y ahí es donde quiero profundizar, cuál es nuestro plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para cumplir el propósito? ¿Por qué hay que hacer lo que nos dicen que hagamos? Hay un gran mercado educativo, hay grandes elementos con la intención de que todas las escuelas hagan lo mismo y al final estamos replicando métodos que funcionan en una escuela con recursos diferentes, con niños diferentes y con talento diferente. ¿Por qué hay que hacer mucho de lo que hacemos? Ahí es donde hay que crear la necesidad del cambio. Nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo. Ninguno de vuestros profesores implementará ningún método de innovación si cree que lo que está haciendo es suficiente, si cree que lo que le estás pidiendo él no es capaz, si tiene miedo con respecto a que eso le desorganiza el aula. Por tanto, hay que crear primero la necesidad para que estos métodos, en función del propósito, puedan llegar a buen puerto y sea sostenible en el tiempo. Para mí el cómo está bebiendo de la fuente. Innovamos mucho por intuición o por modismos, pero cuando regresamos a las fuentes propias y a la rigurosidad metodológica, podemos entender algunos cómo, pero sobre todo respondernos algunos por qué. Fijaros, hay que regresar a la pedagogía, la ciencia del aprendizaje. Somos el gremio a nivel mundial que menos investiga. Hay que releer a Piaget, Vygotsky, Montessori. Montessori, qué razón tenía la vieja, ¿eh? Y mirad, leer a Montessori hoy, qué actual y qué innovador. Una señora ahí con sus dificultades, sin recursos, sin iPad, sin internet, sin pantalla, y lo que fue capaz de generar. Hay muchos elementos releyendo la pedagogía que dan mucha luz a cualquier proyecto de innovación, porque es pedagogía desde el ser, para que el hacer vaya siempre a la persona. Luego hay que acercarse a la psicología cognitiva. La psicología del desarrollo en estos 2 años ofrecen grandes investigaciones en el que la conclusión en todas las investigaciones es que la conducta del ser humano ha cambiado de una manera
acelerada. La conducta de nuestros niños en el aula es diferente. Lo estáis notando ahora después de la pandemia, pero ya veníamos dándonos cuenta de que los niños cada año que regresaban al aula de 3 años eran diferentes. Porque la mirada al mundo tiene componentes que les permiten comportarse, relacionarse y comunicarse de manera diferente. Por tanto, si la conducta de nuestros niños ha cambiado, ¿podemos seguir enseñándoles igual? No. Y por último hay que mirar al cerebro. Hay muchos congresos, hay muchos ponentes, hay mucha gente que investiga y eso es una luz grande para los que les apasiona la educación. Sabemos cómo se estructura, sabemos cómo se funciona, cómo se modifica, ¿verdad? Y esto es fantástico. Antes era una caja negra, nadie sabía cómo había que educar y lo hacíamos pues transfiriendo, intentando entender que la memoria era el gran recurso cognitivo que antes pues nos daba más o menos posibilidades. Pero en este momento, desde la neurociencia, hay grandes posibilidades para que didácticamente un profesor deba de tener en cuenta algunos elementos muy significativos. Si hacemos confluir todo esto, para mí están los grandes porqués están ahí. ¿Por qué implementar algunos métodos, algunas tecnologías? Tendríamos que regresar continuamente a estos grandes porqués. Rápidamente, cada pelotita. La primera, hablar del aprendizaje, hablar de la pedagogía, es encontrar un primer gran porqué en el momento actual que estamos viviendo. La era de la información. Todo es información y es espectacular. Cualquier dispositivo con conexión a Internet nos lleva a toda la información que queramos en segundos y esto es fantástico. Ya no hay que ir a las bibliotecas, ¿verdad? Donde antes teníamos que pasar horas y horas buscando a Napoleón Bonaparte para devolver la tarea del viernes, llevando de un papel a otro con la intención de entregar nuestra tarea. Afortunadamente eso ha cambiado. Estamos en ese momento en el que la información está disponible en tiempo récord, pero con una dificultad, en múltiples formatos. Nuestros niños van al Internet y ven YouTube, escuchan podcasts, leen revistas digitales, la información se presenta en infografías y esto, a pesar de ser una gran oportunidad, de que tenemos mucha información al alcance de nuestras manos, está dificultando la comprensión de esa información. Mi primera pregunta desde el cómo es, ¿vuestros métodos con un firme propósito están llevando a vuestros niños a desarrollar esas destrezas fundamentales? Porque todos acceden al Internet, todos nuestros niños buscan, todos nuestros niños leen información, pero son capaces de discernir lo que sí y lo que no, son críticos con la información, se creen todo lo que leen, son capaces de razonar, extraen ideas principales, se dan cuenta de que dos fuentes de información, aunque se parezcan, dicen cosas diferentes. Es un momento estratégico y complejo, porque nunca antes ha habido un momento en la humanidad con más información y con menos conocimiento. Fijaros, tengo un hijo de 14 años. En Navidad me decía, oye papá, tú como te gusta salir con tus amigos a tomar cerveza, te voy a dar un consejo. A ver, Daniel, dime, a ver, te tienes que llevar almendras en el bolsillo. Sí, tú 5 o 6 almendras, no más. ¿Por qué, hijo? Dice, porque si tú tomas 5 almendras antes de tu primera cerveza, no te emborrachas. ¿Y esto de dónde lo saca? Ven, saca su teléfono, abre su TikTok y una chica, diciendo a todos los adolescentes, no os preocupéis, si os tomáis 5 almendras antes de salir de botellona, no os vais a emborrachar. Y mi hijo, nos reímos porque somos adultos y afortunadamente tenemos capacidad de razonamiento, pero mi hijo de 14 años, al cual le tengo una estima y creo que está por encima de la media, se cree esa información porque en TikTok esa información grabada en vídeo tiene 7 millones de likes. Una compañerita suya, en urgencias, con el labio quemado, porque había visto un TikTok en el que si tú te pones pegamento superglue o goma loca, no sé cómo, ¿sabéis cuál es ese que pega todo? Si tú te pones en la comisura del labio una tirita de ese pegamento y te subes el labio superior, se te quedan los labios de la Kardashian. Y niñas en urgencia, en España se han dado muchos casos donde queriendo tener labios más voluptuosos para que sus fotos de Instagram salgan más bonitas, terminan dando veracidad a algo que no tiene sentido. No entienden los riesgos, toman decisiones en función de la información a la que tienen acceso. Y yo me pregunto, ¿será que nos estamos enfrentando a la primera generación que puede ser menos inteligente que sus padres? Es una reflexión que me hago cuando me doy cuenta de algunos elementos donde es muy difícil generar este tipo de razonamiento. Fijaros, la primera gran innovación, y que venga yo aquí a deciros esto, la primera gran innovación a la que tienen que regresar las escuelas, porque ya nadie habla de esto, ya no hay congresos de esto, es la lectura y la comprensión.
en un momento en el que la información ocupa y copa todos nuestros momentos, nuestros estadios, nuestros teléfonos y nuestros dispositivos, nunca antes había sido tan importante la lectura y la comprensión. Pero no entender la comprensión como algo en el que el niño extrae de manera literal algunas respuestas a preguntas desde nuestro plan lector. La comprensión y la mirada al mundo, es decir, el niño tiene mucho acceso a la información que necesitamos desarrollar pensamiento para que con esa información haga algo. Es decir, no cómo aprenden a leer nuestros niños. Hay muchos métodos de lectura y fantásticos. La pregunta está y la reflexión es cómo aprenden a comprender nuestros niños. Aprender a comprender es un proceso complejo y no es un proceso al que hay que responsabilizar solo a nuestras maestras de infantil y primaria. Aprender a comprender es un proceso que de por vida, donde se estructura desde procesos cognitivos que se van ordenando, se van construyendo para que en el momento en el que accedamos a nueva información, para responder a nuevas preguntas, podamos tener la capacidad necesaria para poder enfrentarnos a él. Si esto es tan importante, me estáis diciendo todos así, pues algo estamos haciendo mal. Un referente, PISA puede tener más o menos validez, pero cuando se miden a los estudiantes de 15 años, los enseñamos a leer con 5. 6 añitos los niños ya están leyendo. 10 años de proyecto educativo. Y cuando externamente se mide lo que un estudiante hace con la información, pues los datos no son muy buenos. No son muy buenos, son nefastos. Es decir, 10 años de proyecto para que en la era de la información lo que hacemos con la información sea de muy mala calidad. Y eso nos tiene que hacer parar. Un aula maker, robótica, Flip Classroom, iPads, una conexión de internet a 1000 megas por hora no sirve de nada si hay elementos desde la construcción del aprendizaje que no están afianzados. Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión fundamental porque esto es muy importante. Todas nuestras leyes hablan de competencias. Tenemos que desarrollar un proyecto, por lo menos aparece en las leyes educativas, para desarrollar competencias. ¿Dónde está la escuela? En estos 2 primeros escalones. Yo como profesor de matemáticas lo que hago es transferir información. Y le canto al niño, le cuento, le traigo, le proyecto, genero proyectos, aprendizaje cooperativo desde una pregunta generadora y los estudiantes investigan. Pero yo lo más que puedo hacer es transmitir información de múltiples maneras para que el estudiante le pueda llegar por diferentes canales. ¿Pero quién aprende? El niño. ¿Qué tiene que hacer el niño? Transferir la información y convertirla en conocimiento, desde una construcción de año por año. Por tanto, si hay memoria y se memoriza la información, no hay conocimiento. Si no hay buenos procesos de comprensión y de razonamiento, pues difícilmente vamos a poder dar un paso que depende por elementos fundamentales. No hay aprendizaje y no podemos llegar a la competencia si previamente no le damos importancia a esto. Y eso está en el rediseño curricular. No esperemos a que las leyes educativas cambien la manera en la que nos presentan el currículum. Hay que mirar un poquito más allá para entender cómo a partir de los contenidos, en función de los métodos, podemos llegar al desarrollo de estas destrezas y habilidades que están alineadas con nuestro propósito. De una manera clara, con muchas de las escuelas que asesoramos, lo que hacemos es definamos bien, y hay que dedicarle tiempo, definamos bien nuestro propósito, nuestro perfil de egreso. Y por otro lado, tu ley educativa te exige que al final todo lo que hay dentro en indicadores, aprendizajes esperados, criterios de evaluación, te lleven a competencia. Por tanto, hay una manera muy interesante de organizar las mallas curriculares desde la posibilidad en el que la didáctica, el método y la evaluación nos lleve siempre a tener la certeza de que me está acercando al perfil en clave competencial. Por tanto, un primer gran porqué desde mi punto de vista está en que las escuelas, sobre todo ahora después de la pandemia, estén mucho más orientadas a validar la manera en la que desarrollan el pensamiento, estructurado, medido, evaluado, no por intuición. Y esto es fundamental, primer porqué. El segundo, pues sería echar la mirada a la psicología cognitiva, a la psicología del desarrollo, en un momento en el que puede aparecer un segundo gran porqué, porque además de la era de la información, vivimos en la era de la comunicación. Las TICs son tecnologías de la información y la comunicación. Y eso ha venido a cambiar el paisaje completo. Es que en este momento hay más tecnología que educación. Y esto es un problema porque la tecnología avanza a un ritmo en el que con la lengua por fuera intentamos integrar algunos elementos y siempre hay profes en la escuela que hacen cosas innovadoras que para los que no son tantos, pues quedan sorprendidos. El entorno tecnológico es un lugar en el que nuestros niños están aprendiendo cosas buenas y cosas malas. Están leyendo, están pensando y se están comportando de una u otra manera.
Por tanto, aquí es donde hay que poner la mirada, no en el recurso tecnológico y en la inversión que hagamos en nuestras salas de cómputo. La intención está en ver la manera en la que desarrollamos también destrezas para que nuestros niños en el entorno digital también puedan seguir aprendiendo. Porque es un nuevo continente. Me dice un padre salesiano en Madrid, Emilio, tenemos que irnos de misión al Internet. Nuestros niños se han ido a vivir a un entorno digital. Ya con el metaverso ni os digo. Es que son nativos digitales. Yo no estoy muy de acuerdo con el término. Sí, nacieron en la era de la tecnología. Yo nací en la era de los coches. Pero yo no sabía manejar un coche, tuve que aprender a una edad determinada. Hoy creemos que como los niños son muy hábiles y muy intuitivos con las pantallas, pues ya tienen la libertad de poder hacerlo, de poder tocarla, de poder tenerla sin tiempo. Fijaros, el Internet es maravilloso, porque si os vais al Internet y colocáis en el Google COVID-19, en un segundo se os van a devolver 5.000 millones de resultados. Y esto es fantástico. O sea, porque en tiempo récord podemos tener acceso a mucha información, pero esto a la vez genera un problema. Cuando vuestros niños van al Internet a investigar la mitocondria, diptongos y hiatos, teorema de Pitágoras, yo me hago muchas preguntas. Yo lo veo en mis hijos, lo veo en nuestros estudiantes. ¿Por dónde empiezan? Todos terminan en rincondelvago.com. Copian y pegan, se creen todo lo que leen, solo se quedan con las fuentes que están ordenadas de manera prioritaria con respecto al resto. Y esto es un gran problema. No, es que ellos son digitales. ¿Esto es ser digitales? Videojuegos, Fortnite, Clash Royale, redes sociales, likes en redes sociales. No. Cuando hablamos de destrezas digitales, hablamos de la intención de mejorar el proceso de investigación en un continente en el que ya no es papel, ya es la nube. Y es ahí donde seguramente nuestros niños ya no solo busquen, sino también encuentren. Aquí es donde yo encuentro un segundo gran porqué. Teniendo claro el propósito, en un nuevo entorno que también es digital, esto debe de ser una prioridad antes de otras muchas para seguir generando oportunidades reales a nuestros estudiantes. Y por último, esa mirada al cerebro en el que ahí podemos encontrar grandes evidencias, porque es ahí donde los profesores intentamos modificar el cerebro humano cada día. Vuestro cerebro esta mañana, cuando salís del hotel o de vuestra casa, es diferente al cerebro que os vais a llevar esta noche. Ha cambiado con todo lo que habéis escuchado, las conversaciones, las experiencias, vuestros pensamientos. Cuanto más sepamos cómo cambia el cerebro, pues más éxito vamos a tener como docentes. Es que hasta ahora éramos mecánicos de carros sin saber cómo funcionaba el motor de combustión, pero ahora la investigación nos permite entender pues muchos elementos. Saber cómo funciona el cerebro es fundamental, porque vivimos en una tercera gran era paralela. La investigación nos está permitiendo obtener algunas respuestas a esta gran pregunta, pero para ello hay que investigar. No hay tiempo, es difícil, pero necesitamos que nuestros proyectos de innovación lleven una componente desde la investigación para validar que lo que hacemos funciona o no funciona. Desde el cerebro ya hay muchas personas investigando, aportando mucha luz. Fijaros, estaba en Quito hace 4 días haciendo un taller de aprendizaje cooperativo, 600 profesores. Y al final, pues todo el mundo te felicita, qué bueno, y abren la mente, y no lo había visto de esta manera, y casi todo el mundo pues tiene un reconocimiento positivo. Pero llega un profesor al final, joven, que a veces creemos que la innovación tiene que ver con la edad y para nada, y me dice, Emilio, muy bien todo el día de hoy, 8 horas de taller, pero no creo en el aprendizaje por proyecto. No creo en el aprendizaje cooperativo, no creo en algunas de las reflexiones que nos acabas de compartir hoy. Y muy bien, es válido, pero la creencia del profesor sin investigación siempre estará por arriba. No podemos dejar que la creencia esté por encima de la ciencia. Por eso hay que acercarse mucho a lo que dice la investigación. Yo creo que ahí es donde no nos vamos a equivocar. No desde la intuición o desde lo que yo creo que va a pasar o desde la experiencia que voy acumulando. 5 tips sobre lo que dice la investigación que debemos de tener en cuenta en nuestra innovación didáctica, metodológica y evaluativa para poder acercarnos un poquito más a lo que ya el cerebro nos está empezando a decir. Lo primero es, ¿en qué posición colocamos la importancia de las memorias? Hasta ahora la memoria era el fin. A más memoria, más nota. Y a más nota, más inteligente. Y ahí vamos. Pero afortunadamente se ha demostrado que las memorias son muy importantes. Hay muchas conferencias y muchos libros donde denostan la memoria como diciendo, la escuela memorística. No, cuidado, la memoria es muy importante porque todo lo que aprendemos, lo aprendemos a través de la memoria. Es la facultad que tenemos para aprender. Donde nos hemos equivocado es en el rango de prioridad donde debemos de colocar a las memorias.
Y esto es fundamental, colocarlas en su sitio nos permite entender algunos procesos didácticos en función a cómo estructuremos nuestros métodos. Y si no, vayamos a Vygotsky y habla de la importancia de los conocimientos previos para memorizar y recordar. Vámonos a Piaget, constructivismo. No se puede construir aprendizaje si no hay aprendizajes previos o conocimientos previos sólidos. Bartlett llega a la misma conclusión años después, en el que lo que recordamos pasa por lo que sepamos de esa nueva información, conocimientos previos. En el aula, cuando trabajamos con 25, 50, el otro día estaba en una escuela con 50 niños en el salón y digo, Dios mío, ¿cómo puede hacer este profesor con 50 y no cabían? Qué pena, pero no podemos diseñar una propuesta didáctica idéntica creyendo de que todos están en el mismo nivel. ¿Que es difícil? Sí, pero hay que partir desde la inquietud sabiendo que los conocimientos previos de nuestros niños y ahora, después de la pandemia, aún más, son diversos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, no porque el currículo de primero de secundaria diga que toca ecuaciones de segundo grado, sino hay aprendizajes previos que no están afianzados. Y esto es determinante, entender la importancia de los conocimientos previos para mejorar nuestra capacidad memorística. Vamos a hacer un juego. Os voy a poner dos ejemplos. Igual ya algunos me los conocen, pero el que no, vamos a intentar partir del principio. Os voy a poner una serie de palabras, os voy a pedir que las leáis en 5 segundos para ver vuestra capacidad memorística. ¿Preparados? Tiempo. Llevad a vuestra mente estas palabras y decidme cuántas recordáis. Venga, con la mano. 5, 5, 4, 4, 5, 6, 6, muy bien, 5, 5, perfecto. Os las coloco aquí. De 7 palabras recordáis de media 5. Bueno, el salón tiene un promedio de un 60-70% en capacidad memorística. Repitamos el ejemplo, atentos. Mismo tiempo, mismo número de palabras. Va. ¿Tiempo? Aparte de Vietnam, ¿cuántas recordáis? Sin falta de ortografía, ¿eh? Ajá. Una, dos. Bueno, fijaros, mismo número de palabras, misma capacidad memorística, misma capacidad de codificación, lectora y de fluidez, pero arriba recordáis 5 de media y abajo 1, 2 de media. ¿Por qué? Por vuestros conocimientos previos. No sois capaces de conectar con nada en vuestro cerebro estas capitales asiáticas iguales o más importantes que las europeas. ¿Por qué recordáis más palabras arriba? Porque sabéis más, tenéis más conocimientos previos del primer grupo de ciudades que del segundo. ¿Qué habéis hecho arriba? Conectar. Habéis creado conexiones. Es decir, cuando nuestros niños nos dicen, profe, no entiendo, puede ser porque no sepa nada de lo que le estamos hablando y puede hacer que haya un salto y esta pandemia nos está dejando brechas cognitivas donde a pesar de que intentemos hablarles de muchas cosas interesantes, ellos no tienen los pasos intermedios para poder comprendernos y ahí el rendimiento escolar se va llevando a etapas superiores donde estamos viendo lo que nos está pasando. Puede ser una circunstancia, hay que ver cómo nivelamos eso, pero lo segundo es que muchas veces vamos con tanta prisa que no activamos conocimientos previos. Hay que dar 12 temas, 15 temas, el currículo es muy extenso y no hay tiempo para dedicar a ese pensamiento visible tan importante donde los estudiantes de diferentes rutinas puedan activar lo que saben sobre algo. Fijaros qué interesante. Otro ejemplo. Os voy a dar solo 15 segundos para que leáis este texto. ¿Preparados? Va. Tiempo. Si no leéis rápido, hay una herramienta fantástica para leer rápido, se llama Progrentis. Bueno, ¿habéis entendido algo? ¿De qué va? No, si os sabéis el ejemplo, no me lo estropeéis. ¿De qué va? ¿De qué creéis que va? ¿Instrucciones de algo? Si os pusiera un papel delante, ¿recordaríais mucho o poco texto? ¿Mucha o poca información? Poca, ¿verdad? ¿Sabéis de qué va? Pues, de un experimento, ¿verdad? Algo de tecnología, laboratorio, me suelen decir. Es decir, no habéis entendido mucho. Vamos a repetir el ejemplo. Os pongo el texto, pero lo voy a titular y le voy a poner una imagen. Leedlo ahora, el mismo texto. ¿Tiene para vosotros sentido ahora? ¿Tiene mucho más sentido? ¿Por qué? Porque hemos activado vuestros conocimientos previos con respecto a algo que hacemos cada día, casi todos.
Y eso nos ayuda a que ahora el texto, el mismo texto, redactado de la misma manera, dejando el mismo tiempo, se comprenda mucho más porque estoy conectando con vuestros conocimientos previos. Es decir, hablar de aprendizaje activo y de metodologías activas y de evaluación auténtica no es más que llevar a nuestros estudiantes a que puedan darle una relación de significado. Todo lo demás es parafernalia si no conseguimos que el estudiante, ante esa nueva información, para que la use, para que responda a problemas, para que construya, no es capaz de conectarla con sus conocimientos previos. Aprendizaje significativo. ¿Y qué es aprendizaje significativo? Fijaros dónde regreso. Aprendizaje con comprensión. Porque sin comprensión no se puede aprender. Se puede memorizar, pero no. Otro ejemplo. Ibas a pensar que ibas a estar tranquilitos aquí. Os voy a poner una lectura. Y voy a pedir que la leáis rápidamente. Os voy a ayudar con la lectura para memorizarla. ¿Sí? Os voy a dar solo un minuto. ¿Preparados? Aquí va. Plor rollo predía en el catón. So cree un banco té. El graso estaba cantamente linendo. No lo drinió. Una parajosia y un parillop estaban plinando a mi hendidor. Estaban gribando atamente. Seguramente no hayáis entendido ni comprendido nada, pero todos habéis podido leerlo. Si os permito que lo releáis, vuestra fluidez va a mejorar. Y si os digo, esto hay que llevárselo de tarea para mañana y mañana evaluamos este contenido. Tenéis que memorizarlo. ¿Podríais memorizarlo? Sí. ¿Podéis leerlo? Sí. ¿Podéis leerlo con fluidez, con decodificación? También. ¿Habéis comprendido algo? Nada. Bueno, imaginaros, ya es mañana. Examen. Guarden todo. Solo un bolígrafo en la mesa. Primera pregunta. Son 3, ¿eh? Atentos. Imaginaros que esta es vuestra memoria. No lo voy a quitar de aquí a modo de espejo, neurona espejo. Primera pregunta. ¿Dónde pedrió el escritor Plorro? En el catón, muy bien, punto aquí. Segunda pregunta. ¿Drinió el graso? No lo drinió. Qué nivel hay en el salón, ¿eh? A veces me cuesta un poquito más, ¿eh? Os lo reconozco cuando estoy por el sur. Última. ¿Estaba gribando altamente o sanamente? Altamente. Y esta valía doble. Muy bien. Aprobado. Es decir, ¿podéis memorizar un texto? Lo podéis llevar para casa, memorizarlo y traerlo al examen, vomitarlo en el examen, aprobar y pasar de curso. Y me habéis dicho que no habéis entendido nada, no hay comprensión, no puede aprender. Esta información la vais a olvidar en el café, en el almuerzo. No podéis generar una conversación a través de ella porque no la habéis entendido. Por tanto, es un elemento que tenemos que ver la manera en el que conectamos con el segundo gran elemento. Y es la atención. Porque cuando hablamos de memoria, no podemos hablar únicamente del objetivo en el que el niño lleve a su cabeza, pobrecito, el contenido del texto con la intención de creer que ese es el objetivo de la escuela. El segundo elemento es el de la atención, porque las memorias se relacionan desde la memoria perceptiva, visual, sensorial, a esa memoria de trabajo donde la atención es un proceso cognitivo fundamental. No se aprende sin atención. La atención es la luz que ilumina el aprendizaje, porque conecta las memorias. Y en el aula tenemos que ver qué estrategia utilizamos para conectar con las memorias de nuestros estudiantes. Porque en el aula la atención no se reclama, la atención se conquista. Y no por darle una voz a un niño te va a atender más o va a aprender más. Y es un momento en el que la atención como proceso o función ejecutiva fundamental está en un momento en el que quizás hay tantos distractores, tantos estímulos desde luz, movimiento y sonido que esté llevando a nuestros estudiantes a organizar y a desestructurar desde las asociaciones pediátricas en un momento tan complejo donde desde el neurodesarrollo, la alta exposición a la tecnología de ocio, cuidado, el problema no es la tecnología, el problema es el uso, el tiempo y el contenido que el niño absorbe, está llevando a nuestros estudiantes pues, a esa gran segregación de dopamina en el que cualquier like, cualquiera de estos videojuegos modernos está llevando a nuestros chicos pues, a que en el aula presenten cada vez más hiperestimulación, hiperactivos. No son capaces de leer silenciosamente, no son capaces de mirar al profesor más de 10 minutos, no son capaces de atender la explicación de un compañero. Lo quieren todo rápido y ya, niños pues, que de alguna manera pues, son casi que tiranos porque lo quieren todo inmediato, al igual que la tecnología. Y cuando algo no me gusta puedo cambiar, pero en el aula y en la vida no todo va tan rápido. Niños con muy baja tolerancia a la frustración, donde si se equivocan hay trastornos de conducta, se pegan, desórdenes emocionales, y esto es un gran problema. Por eso desde la investigación un segundo punto, mirando al cerebro, sería de qué manera estamos intentando atajar, ya que está en peligro de extinción, esta función tan importante. Memoria. Y antes de la memoria, la atención. No podemos trabajar memoria si no hay un proceso atencional. Pero ¿cómo conquisto la atención de mis estudiantes? Desde las emociones.
Por tanto, a partir de aquí, la manera en la que emocionamos a nuestros estudiantes, desde lo bueno y lo malo, la recompensa, el feedback, el protagonismo, nos lleva a determinar que la calidad de la información a la que tenemos acceso cuando estamos emocionados es fundamental. Fijaros, William James, el padre de la psicología norteamericana, en 1890, intuitivamente, fijaros, dice que los acontecimientos de gran intensidad parecen dejar metafóricamente una cicatriz en el cerebro. Y es así, no olvidamos el fallecimiento de un padre, el nacimiento de un hijo, un accidente de tráfico, el día de nuestra boda. Bueno, algunos quisieran olvidarlo, pero ahí lo tenemos presente, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que las emociones amplifican la memoria. O sea, permitir que el estudiante se frustre, genere conflicto, se equivoque, defienda una postura, sea protagonista, lo felicitemos ante todo el salón porque lo ha hecho bien, son elementos que nos llevan a respetar la ruta del aprendizaje. Es decir, cuando el estudiante es protagonista y partícipe de su proceso de aprendizaje, se activa su foco. Y activar el foco es que está mucho más atento con respecto a lo que está sucediendo. ¿Y qué habíamos dicho de la atención? Memoria de trabajo. Pero claro, y voy desilvanando y ahí terminando, la emoción pasa por un elemento previo. Y es, yo me emociono si quiero participar de lo que me estás proponiendo. A eso se le llama la motivación, mal entendida en nuestras escuelas. Creemos que motivar a un niño es que esté jugando todo el tiempo. Y la palabra motivación significa motivos para la acción. ¿Qué motivos tienen nuestros estudiantes para hacer 20 divisiones todas las tardes? ¿Qué motivos tienen nuestros estudiantes para leerse 3 libros al trimestre? Pues hay que encontrarlos si creemos que eso es importante. Esos motivos nos llevan justamente a conectar, a hacer clic con cada uno de ellos. Y según Dewey, también del siglo pasado, muy del siglo pasado, habla del deseo de participar. Nuestros estudiantes, en la medida en la que crecen, en muchas de las escuelas que yo conozco, pierden el deseo de participar de la propuesta didáctica que se genera en las escuelas. Nuestros niños pequeños flipan, como decimos en España. Y lo que ocurre en la escuela para los niños pequeños es maravilloso, pero en la medida en la que crecen pierden interés, ya no hay deseo. Creen que lo que ocurre en la escuela no les va a servir para la vida y es un problema con respecto a la necesidad de que generen aprendizaje, porque siempre no los vamos a poder obligar, no los vamos a poder amenazar siempre con la nota. Mirad, hay un indicador de calidad que dictamina la calidad de la escuela y es la velocidad de entrada y salida de los niños. Si entran muy despacio por la mañana y salen muy rápido en la tarde, lo que ahí sucede no es muy bueno, no les motiva. Por tanto, conectar, encontrar esos motivos para que nuestros niños hagan algo es gasolina. Generan mayores niveles de atención, mayor capacidad de esfuerzo, mayor motivación, desempeño mucho más alto, cumplen las metas. Fijaros, memoria, atención. Para generar procesos atencionales hay que emocionarlos. Y para emocionarlos el niño tiene que encontrar motivos para participar de eso que le estamos proponiendo. Por último, en una dimensión social, todo esto no puede ser de manera individual, competitiva. Tú cállate, tú a lo tuyo, mira para adelante, olvídate del compañero. Porque el cerebro es un órgano social que aprende de y con otros. Y a los maestros del mundo hay que decirle que no solo estos 4 centímetros es lo importante. Cabeza, corazón, cuerpo y contexto. Donde nuestro papel nunca antes había sido tan importante. Nuestra manera de dar feedback, la influencia que generamos nuestros estudiantes, lo que decimos y no decimos genera creencias. Hay estudiantes de cuarto de primaria que si el proyecto tiene algo que ver con la educación física, no quieren ir al cole ese día porque hay profesores previos porque se han reído, porque el niño es obeso, no es tan rápido. Hay niños que no son buenos para la música, pero no porque sean buenos, sino porque creen que no son buenos y no lo intentan, no perseveran. Nuestra manera de interaccionar con ellos, nuestro feedback, es fundamental. Eso se llama el poder de la palabra, el efecto Pigmalión. Nuestras expectativas con respecto a nuestros estudiantes se cumplen. Si yo creo que un niño lo va a conseguir, pues no solo lo creo, sino lo deseo y lo intento, lo consigue. Pero si yo creo que ese niño, donde me llega un informe del año anterior, pues que es un trasto, huele feo y la familia encima es protestona, ese niño al final pues no va a tener muchas oportunidades porque mi predisposición hacia ese niño es muy diferente. A eso se le llama mentalidad. Necesitamos generar feedback desde la intención de generar mentalidad. ¿Mentalidad de qué? De crecimiento. Os recomiendo este libro de Carol Dweck, Mindsets, en el que, de una manera muy resumida, ella dice, el ser humano ante un reto, ante un problema, ante un propósito, tenemos 2 tipos de manera de afrontarlo. O con mentalidad fija, creyendo que no lo voy a superar y no lo intento, o con mentalidad de crecimiento.
¿Cómo trabajo con mis estudiantes? Le permito que lo intenten, que se esfuercen, trabajo de la mentalidad de crecimiento, le permito y lo acompaño, no lo riño, lo recompenso, lo llevo por el camino en el que él, según sus talentos, puede llegar más rápido. A eso se le llama mentalidad de crecimiento y se andamia de una manera muy interesante. Hablar de mentalidad de crecimiento es trabajar verdaderamente perseverancia y esfuerzo. Se ha perdido la cultura de esfuerzo. Un niño no puede estar todo el tiempo motivado. Cuando un niño pierde la motivación, solo le va a quedar la disciplina. Y en las escuelas creemos que el niño tiene que ser feliz y puede hacer lo que quiera todo el tiempo. Y es un error. La cultura del esfuerzo es fundamental. Hay que encontrar motivos para que lo haga y para que persevere. Pero en esta sociedad, el esforzarse para algo, pues se está perdiendo. Cada vez, cuanto más pequeño, las charlas, 20 minutos. Los libros, pequeños con letra grande. Los tweets, 140 caracteres. El vídeo publicitario, no más de 15 segundos porque nadie te ve. Vivimos tan rápido que no tenemos tiempo para lo importante. En el aeropuerto entraba en la librería a ver si conseguía algún libro para el avión de esta mañana y entro en la librería y hazte rico con un clic. Adelgaza en 15 minutos. Aprende inglés durmiendo. Y eso va en contra justamente de elementos fundamentales que sí nos ayudan a alcanzar lo importante de la vida. ¿A dónde nos lleva esto? A la necesidad de que la escuela normalice el error. Si hay perseverancia y queremos que nuestros niños aprendan y lo intenten, tenemos que dejar que se equivoquen. Y mucho. El error no se puede castigar. Yo le digo a los profes en los talleres, a la basura el bolígrafo rojo. Porque eso donde nos lleva es al éxito. Al éxito para andamiar a nuestros estudiantes desde la confianza que tenemos en ellos, porque todos pueden conseguirlo, para que al final lo consigan. Y esto es fundamental. Ese es mi tercer gran porqué. Las propuestas didácticas, la memoria como punto de partida, la atención como proceso fundamental y puente para generar aprendizaje, la experiencia, la participación desde las emociones, encontrar motivos para que el estudiante quiera, seamos capaces de persuadirlo para llevarlo hacia donde queremos, donde la dimensión social genera mucho más aprendizaje que la individualidad. Por eso, una pirámide bonita para ordenar todo lo que os acabo de decir es vuestro marco de referencia. Hay que partir del currículum, pero un currículum, como os decía, desde el desarrollo de habilidades, desde las destrezas de pensamiento, entendiendo el cerebro y su neurodidáctica para algunos de estos elementos que nos aportan los expertos. La estructura de aula, pues soy un enamorado del aprendizaje cooperativo. Es que es una estructura, no una metodología, en el que no es un trabajo en grupo, es como 4 estudiantes diferentes pueden cooperar para desarrollar pensamiento. Y la metodología estructurada cooperativamente es la pregunta, el proyecto, el emprendimiento, el servicio, para que cooperativamente desarrollemos pensamiento. Y por último, 1000 herramientas. 1000 herramientas, aplicaciones, rúbricas, herramientas de evaluación, portfolios, 1000 cosas. Por tanto, desde esa pirámide, pues pudiera yo resumir lo que os acabo de decir como orden para capacitar a nuestros maestros, para ver por dónde empiezo, porque esto nos va a dar mucha intención con respecto al aprendizaje de los chicos. Permitidme colocar Progrentis abajo, estos son mis 30 segundos de publicidad, porque en la innovación que hacemos cada año y en la manera en la que hemos cambiado durante todo este tiempo, estamos muy obsesionados con ayudar al estudiante a desarrollar pensamiento. En la parte básica en la que el individuo no puede dar si no tiene. Y en la manera en la que procesa textos, resuelve problemas, desarrolla destrezas de pensamiento en función a lo que os acabo de compartir, mejora el proceso de aprendizaje, enseñanza de nuestros niños. Por tanto, esta es la rueda que os quería compartir hoy. Porque podemos implementar tecnología que sin metodología es cacharrería. Y esto hay que revisarlo. Todo esto está muy bien. Que si no lo medimos y nos lleva a nuestro propósito, pues no es innovar con sentido. Innovar con sentido es darle sentido a la innovación. Y hay que hacer un análisis y hay que aprender de la data para rectificar y cambiar. No vamos a acertar a la primera. Ninguna metodología se implementa el primer año, ni el tercero, ni el quinto. Por tanto, la evaluación, para hacer el cierre, se convierte pues, en la herramienta fundamental. Entender la evaluación como una ciencia de datos, la herramienta más poderosa para generar aprendizaje. Acompañar al estudiante es fundamental, porque evaluar no es lo mismo que calificar. Y aquí tenemos una lucha continua cuando intentamos hablar y transmitir procesos desde la evaluación formativa. Porque una escuela que en su proyecto de innovación no tenga como punto de partida la evaluación, pues podéis tener muchas aulas maker, mucha tecnología y grandes espacios pues que seguiréis pues, evaluando de manera tradicional. Y para eso hay mucha data y hay muchas plataformas que os arrojan mucha data que con un buen análisis, bien ordenadito, os permite tomar buenas decisiones. Decisiones con respecto a vuestro propósito. Y ahí es donde cerramos el círculo. Por tanto, por una escuela que atienda y entienda la diversidad. ¿Por qué?
Porque cada niño es inteligente, solo que de manera diferente. No podemos seguir hablando de igualdad, es una falacia. Las escuelas no tienen que darle a todos los niños lo mismo, porque no lo necesitan. Si a todos los niños le damos lo mismo según los currículum o según el método, hay niños que no pueden ver el partido de su vida. La escuela tiene que hablar de equidad. Y esto es fundamental, porque os preguntaba al principio, ¿reinventemos la escuela? Sí. Y regresa uno a los 2 años, mira Emilio, reinventamos la escuela. No. Reinventar la escuela significa mirar a cada niño de manera única y entender la diversidad. No solo los de necesidades o de altas capacidades. La diversidad de vuestras escuelas se multiplica por el número de estudiantes que tenéis. Para entender esto, nuestra mejor herramienta, nuestra mejor cima, es elegir bien cómo enseñar, teniendo claro cuál es la cima. Y esto es fundamental, porque somos familias la clave del cambio. Sin maestros no hay escuelas. Nunca YouTube nos podrá sustituir. Nunca un buen maestro podrá ser sustituido por un holograma, por un robot, por la inteligencia artificial, porque en nuestro corazón, nuestra verdadera intención es tocar el corazón de todos nuestros estudiantes, cambiando nuestro rol. No como replicantes de historia, de física, de lengua o de idiomas, sino como agentes de transformación, donde el conocimiento, los métodos, la evaluación, los recursos y la tecnología nos ayuda a llegar a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Recetas hay muchas, pero verdaderamente la clave del cambio está en vuestro corazón. Buscad en vuestro interior y encontraréis grandes intuiciones desde vuestra experiencia, desde la mirada limpia de vuestros estudiantes, desde la necesidad y confianza de vuestra familia para conseguir que vuestros estudiantes crezcan y sean hombres de bien en el futuro. A veces pensamos que es imposible y caemos en el tedio y en la queja, pero estos 2 años como escuela nos ha demostrado que somos capaces de hacer mucho y hacemos mucho y bien, con mucho esfuerzo en la sombra, porque trabajamos mucho y nadie lo sabe, no nos pagan lo que debiéramos y nos critican demasiado, porque al final somos un poco locos. Locos por un sueño, porque sin utopía no hay educación. No dejéis de soñar. Y yo tengo un sueño para cerrar hoy, y es, vemos el mundo, vemos los problemas del mundo, y esto hay que reflexionarlo, porque hay que ver el mundo que les vamos a dejar a nuestros hijos. Pero verdaderamente mi utopía y mi sueño que os quiero compartir hoy es, no tanto el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino los hijos que le vamos a dejar a nuestro mundo. Gracias, Guadalajara. Fuerte el aplauso ahí, eso. Gracias. Ay, gracias. Gracias. Verdaderamente un placer tenerte aquí, Emilio. Gracias. Y nosotros los invitamos a que revisen desde su trinchera qué es lo que pueden transformar en su aula. Muchas gracias nuevamente. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer por medio de la aplicación de Wova, que en el área de Session Q&A, seleccionando la ponencia, tecnologías y metodología, es Cacharría. Y posteriormente, Emilio las contestará.